las diferencias entre la sociedad indígena y la sociedad urbana en Valle de Bravo. Para ello me fijé en 5 sectores: el educativo, el político, el social, el económico y el cultural. Y remarqué como las diferencias más claras entre una y otra. Y bueno, elegí estos 5 sectores porque considero que estos son los sectores necesarios para poder generar una idea de lo que es un contexto. Entonces, pensé que con estos 5 sectores me podría dar una idea amplia para resaltar las diferencias principales. La justificación tuve 2. Una fue como en el transcurso de la prepa, con esta parte de la sensibilidad que ya había mencionado, me tocó mucho el tema de lo que es la injusticia social y pues lo contextualicé en México porque pues es lo que se vive y lo que veo a diario, entonces por eso me nació ese tema. Y el segundo, que es también parte de la justificación por la cual decidí estudiar políticas públicas, en la universidad, es porque, yo considero que es necesario para cualquier persona que quiera representar como gobernador o como presidente municipal o presidente de la república o como diputado a un sector de la población, o si le quiere generar como una comunidad de aprendizaje, como un maestro o los que generan los sistemas educativos, o si quieren ser legisladores y regular el comportamiento, tienen que conocer ese sector de población a la que quieren implementar cualquiera de las 3 que acabo de mencionar. Entonces, y para conocerlo tienen que hacerlo como pues de la manera que yo hice, metodológica, teórica y prácticamente. Entonces, mi investigación no es como un instructivo para hacerlo bien, sino como la evidencia de que es necesario tener este proceso para lograr entender las necesidades de ese sector de la población al cual quieres afectar. Entonces, pues esas fueron como las 2 justificaciones con las que me basé para hacer el proyecto. Y mi hipótesis general era que existían 2 poblaciones en México. Yo leí el libro de México Profundo y ahí hablan de 2 sociedades, la mesoamericana nativa, que es la indígena, y la occidentalizada, que vino desde la conquista y que pues sigue estando presente. Y bueno, a partir de ese libro... Rápido. Los campesinos, ¿en cuál entra? Espera. Y a partir de ese libro me di cuenta que, me empecé a basar como entre las 2 sociedades y que estaban muy peleadas y que, por ejemplo, los campesinos eran como un producto de este mestizaje que no se estaba adaptando a el sistema del país. Entonces me dividí en 2 sociedades, la sociedad indígena y la sociedad occidentalizada, que forman México y que están peleadas y que no han logrado estar en un balance, y que por eso cualquier proyecto que se genere va a beneficiar a un sector y a la fuerza a perjudicar al otro, sea cual sea el sector. Entonces con eso empecé a basar como mi hipótesis y empecé a hacer la investigación. Cuando fui a la Chinantla quise aprender de ahí específicamente las como habilidades de relación con las personas, para yo cuando regresara aquí pudiera hacer mis cuestionarios a 10 personas indígenas y 10 personas vallesanas sobre la cultura indígena aquí en Valle. Yo quería acercarme a las personas indígenas y que me invitaran a su comunidad, que al final sí pasó, pero no sabía cómo tener este acercamiento. Entonces eso es lo que yo quería aprender de la Chinantla. Y después cuando fui a los Tuxtlas quería aprender como una parte un poco más técnica y fui como literalmente investigadora a aprender como de su sistema de organización del proyecto ecoturístico y la sociedad digital. Y al final regresando acompañé a Emi también varias veces a hacer sus investigaciones aquí en Acatitlán, de su investigación de campo. Entonces tenía varias sociedades y al final me di cuenta que no iba a poder comprobar mi hipótesis y que de hecho la deseché porque cometí el error de solamente decir que existían 2 sociedades en México, cuando en realidad del mínimo de las que yo me di cuenta es que son 4 diferentes sociedades. Yo dije que era la indígena y la occidentalizada y en realidad de las que vi son 4: la indígena pura, que sería la comunidad de la Chinantla; la indígena mestiza, que es la comunidad de San Simón de la Laguna; la comunidad campesina sustentable y la comunidad campesina mestiza.
Entonces, Urbana. Bueno, urbana, campesina, mestiza y urbana, campesina, sustentable. Pero urbana campesina. O sea, Sustentables son los de los Tuxtlas y la sí, urbana. pero culturalmente, o sea, dentro de... urbana mestiza. Ahorita lo voy a explicar. Para esos 4 ejemplos, vi que los Tuxtlas, a diferencia de Acatitlán, era la campesina sustentable y que también existían pues, la sociedad urbana que no vive en el campo pero que también es sustentable y la sociedad urbana mestiza que es como aquí en Acatitlán la que está influenciada más por el mestizaje occidentalizado. Me di cuenta que en realidad lo que divide las sociedades, además de la identidad, que si es indígena o occidentalizado, es la relación que tienen con el entorno. Entonces, me di cuenta que en las conclusiones puse que lo que divide a las sociedades es la relación socioambiental que tienen. Entonces, por ejemplo, mientras que en la Chinantla y en los Tuxtlas, que una es indígena y otra no es indígena, tienen una relación con su entorno y por ende tienen un estilo de calidad de vida mejor que la sociedad de San Simón de la Laguna, que es indígena, y la sociedad de aquí de Acatitlán, que es campesina, que son mestizas ambas, porque tienen una cercanía más al lugar. Entonces, encontré que son 4 diferentes sociedades y que realmente no importa si eres indígena o no, sino qué tan occidentalizado estás y cómo manejas esa occidentalización, porque ambas, la Chinantla y los Tuxtlas, tienen sus tienditas y sí tienen Coca-Cola y tienen papas y tienen todo eso, pero casi no consumen porque no existe esa necesidad. Y por ejemplo, una pregunta que hicieron los Tuxtlas es ¿qué necesitan ustedes como familia un día para sobrevivir? Y dijeron nada más tortilla y frijoles, porque todo lo demás lo tenemos. Tenemos agua, tenemos árboles frutales, tenemos pesca, tenemos, o sea, todo nos lo da el ambiente y solo necesito ir a conseguir frijoles, yo los sembré, y tortillas. Todo lo demás lo tengo. Y básicamente en la Chinantla también, a diferencia de aquí en San Simón de la Laguna y aquí en Acatitlán, que no tienen eso, por la relación que tienen con su ambiente. Por ejemplo, también Norman nos dio, que también lo puse en la investigación, como los índices con los que miden la marginación aquí en México, y investigué de la CONAPO, que es la Comisión Nacional de la Población, y puse una imagen con los índices en los que se basan para medir qué tan marginado es una comunidad aquí en México, y tiene que ver con la vivienda, que es si tienes piso firme o de cemento pavimentado o piso de tierra, con el drenaje, tu nivel de escolaridad y calles pavimentadas y al final tu ingreso económico. Y finalmente con eso medían la marginación o la calidad de vida que tenía cierta comunidad, y me di cuenta que en realidad esos índices estaban completamente descontextualizados a lo que realmente es calidad de vida, y que en San Simón de la Laguna visitamos como una casa y tenía el suelo pavimentado, entonces como que ese requisito sí lo tenían, y en la Chinantla casi ninguna casa tenía suelo pavimentado, entonces en ese sentido sería un punto para San Simón de la Laguna y uno menos para Chinantla, cuando en realidad es muy diferente eso, y siento que la comunidad de la Chinantla está mucho más enriquecida que la de San Simón. Además, también es un rollo cultural, por eso metí también la cultura. Cultural no solamente con de que unos son chinantecos y otros son mazahuas, sino con el sentido de comunidad que tienen, tanto en los Tuxtlas y en la Chinantla como aquí en Acatitlán y en San Simón. En San Simón es muy, muy machista todavía, y no pude entrevistar a ningún hombre mazahua, porque como que sí quería que me dijeran las mazahuas si nos acercaban a su esposo o alguien así, pero dijeron que no, que los hombres se iban a enojar y que nadie te iba a contestar nada, entonces que mejor ni lo intentaran, y pues preferí la verdad respetar lo que me dijeron y no intentarlo. Mientras que en la Chinantla todos son una comunidad tanto así que si no te ayuda la comunidad no puedes sobrevivir dentro de ella. Por ejemplo, ahí no tienen como leyes y castigos, sino literalmente si haces algo como robar, matar o algo así, lo que hace la comunidad es ignorarte. Y te ignoran al grado de que es exilio, porque te tienes que ir, porque no puedes sobrevivir si no te ayuda la comunidad. Porque ahí se maneja como compartir, sí venden algunas cosas,
pero básicamente si quieres construir tu casa, todos en la comunidad tienen que ir a sacar la grava, los bloques, ayudar a construir tu casa, todos tienen que construir la escuela, todos tienen, o sea, tienes que tener la ayuda de la comunidad para poder sobrevivir ahí adentro. Entonces, y eso no se lo impuso ninguna ley ni ninguna constitución. Y además, bueno, otra diferencia muy notable fue la de los partidos en el sector político. Por ejemplo, en los Tuxtlas me di cuenta que sí, en los Tuxtlas estaban como divididos antes por partidos políticos, de que yo votaba por esto y yo votaba por tal. Pero nos platicaba don Ángel que una vez él escuchó que los del partido político estaban en un restaurante burlándose de la gente que se estaba peleando entre sí porque mi partido es mejor que el tuyo y que quién sabe qué. Entonces se regresó a la comunidad y les platicó y les dijo, no podemos dejar que los partidos nos dividan así. Somos una comunidad y tenemos que organizarnos para nuestro bien común. Ni modo, no podemos dejar que alguien más nos aparte. Y si tú votas por tal partido y yo por tal, ok, chido, pero eso es aparte de lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces, eso fue lo que ellos aprendieron. Y no están afiliados a ningún partido y por ejemplo en la escuelita tienen mochilas del Partido Verde y libros del Partido Verde, pero entrevistando a la maestra me dijo que las personas no votan por el Partido Verde, justo porque quieren, por ejemplo, hacer los Tuxtlas una reserva de áreas naturales protegidas y dicen que en cuanto hagan eso ellos van a perder el control de su territorio, lo tendrá el gobierno y el gobierno no sabe cuidar las áreas naturales protegidas, no sabe cómo manejarlas y por eso se pierden y por eso se están destruyendo poco a poco. Entonces, porque meten a dos personas que son completamente externas, trabajadoras del gobierno, a cuidarlas y no saben cómo cuidarlas porque no conocen el lugar. Entonces no quieren que su reserva sea un área natural protegida porque le cederían todo el poder al gobierno. Entonces, las personas sí saben por qué partido no votar independientemente de que les den despensas, mochilas, libros. Y pues básicamente cuando hice la misma entrevista en San Simón de la Laguna había una mozagua que estaba afiliada al PRI y otra que estaba afiliada al PRD y ambas decían que ambas sí sentían que hacían un cambio en su comunidad y que, por ejemplo, los del PRD les pavimentaron, o los del PRI, no sé, les pavimentaron su calle. Entonces, se basaban más en eso que en cualquier otra cosa. Entonces, sí se sentía como la diferencia que existen, y una es indígena y la otra es campesina, no es para nada indígena. Entonces, básicamente deseché mi hipótesis porque dividí mal las sociedades y eso fue lo que me di cuenta en general de que existían.